Y vamos a hablar justamente con una especialista, politóloga ella, que es Camila Dolabjian, que, bueno, justamente nos puede dar algunos datos respecto de cómo va a ser el ministro de Economía, ¿no?, que es candidato para seguir haciendo campaña mientras que se supone que, o sea, yo lo vi hoy que estaba en un acto, después se reunía con gobernadores. Digo, sí, lo de la inflación y todas esas cosas no son temas importantes, evidentemente. Camila nos va a desasnar un poquito. ¿Cómo estás, Camila? Acá Jorge Enríquez y todo el equipo te saludamos. Hola, María Lujano. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Cami. Bueno, ahí está la primera pregunta que te disparó Luján. ¿Cómo puede hacer este señor para controlar la economía y hacer campaña a la vez? A lo mejor es porque está haciendo las dos cosas en simultáneo y nos vamos a llevar una sorpresa, porque tenemos un renacentista. Viste que en el Renacimiento había gente que puede ser físico, matemático, pintor. Así que a lo mejor no creo que sea eso el caso de Sergio Tomás. ¿Cómo puede hacer para manejar las dos cosas? Y Jorge, acá hay dos preguntas, que es si puede y si debe. Respecto al si puede, claramente, y esto lo marcaron hasta bancos internacionales que han sacado reportes al respecto de este nuevo rol, apenas se confirmó su candidatura, como por ejemplo el JP Morgan, que decía, es mucha carga tener la economía en la espalda, la política económica en la espalda y al mismo tiempo hacer una campaña presidencial. Entonces, respecto al si puede, lo que te dicen en el círculo de Sergio Massa es, Sergio tiene un rol más político que técnico, no lo necesitan, su equipo se ocupa. Ahora, eso nos dispara a la segunda pregunta, que es si debe. Y para eso te voy a poner un ejemplo que pasó en el día de hoy, ¿no? Hoy, en el boletín oficial, amanecimos con una modificación presupuestaria, que es básicamente una reorganización del gasto público, ¿no? Con un incremento muy, pero muy importante del déficit fiscal, o sea, del rojo en el que está en el gobierno porque gasta más de lo que le ingresa. Entonces, esta medida está firmada por Sergio Massa y cuando uno va al interior ve que hay pura repartija a municipios y provincias y dice, che, Sergio Massa, que es candidato a presidente, ¿debería también ser ministro de Economía y firmar este tipo de decisiones administrativas? Y para muchos la respuesta es efectivamente que no, que hay un tema ya de ética y un tema de separar lo institucional de lo político que debería estar un poco más vigente. Lo que dicen es, Sergio se quedaría hasta las PASO para garantizar un poco la estabilidad política, por lo menos del área económica, y después le dejaría algún segundo técnico, que podría ser Guillermo Michel o podría ser Gabriel Rubinstein o alguno por el estilo, le dejaría el mando del ministerio. Pero todavía, viste, es temporada alta de humo, así que hay que ver efectivamente hasta cuándo se queda. Lo más probable es que por lo menos espere a cerrar el acuerdo con el fondo, que es uno de los temas de mayor preocupación en este momento. Temporada alta de humo, me encantó. Y sí, es como Londres en invierno, ¿no? Claro, viste, tal cual. Ahora, Camila, más allá de todo lo que estamos viendo, los parámetros que vamos a tener respecto de la inflación del mes pasado, no es que está como para decir, bueno, bajamos al 2% y demás, estamos hablando de un 7%. No, obviamente es una inflación absolutamente tóxica para cualquier economía. Ustedes piensen que es el doble, la inflación mensual en la Argentina es el doble de una inflación anual en cualquier país, que encima enciende alarma. Por ejemplo, Uruguay tiene la inflación, se proyecta para 2023, aún con la sequía fulminante que están teniendo, siguen proyectando una inflación del 7%, cuando nosotros tenemos un 7% mensual. Claro. Entonces, claramente esta desaceleración que se vio en el mes de mayo y que probablemente se vea en el mes de junio, es una cuestión puramente estacional. No hay nada que haya cambiado en la estructura económica que indique que es una tendencia en el largo plazo o que solucionaron algún problema. Incluso los especialistas dicen que los próximos 6 meses, o sea, la segunda parte del año, va a tener un piso mínimo del 7% de cara a las elecciones, con toda la tensión cambiaria y la tensión que va a venir con las PASO. Claro. Lautaro, no sé si vos querés comentarle algo a Camila respecto de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos asistiendo y lo que vamos a tener que asistir de acá a diciembre. Agarrémonos. No, fue muy linda la frase esa de que estamos en temporada de humo. Alta. En temporada alta de humo. Alta y baja. Sí. En realidad esta gente tiene temporada alta todo el año y durante todos sus 4 años de mandato, ¿no? Le siguen echando, ayer en un programa le echaban la culpa a Macri de deudas que tuvo que contraer para pagar las deudas que crearon ellos, ¿no es cierto? Se olvidan de todo y además sacan
digamos, valoraciones que son absolutamente incomprobables, datos que tiran que no están en ningún lugar, sencillamente los inventan, ¿no? Se olvidan del día que entraron al gobierno, el día que estaban abandonando el gobierno, 9 de diciembre del 2015, podemos ver los videos de Aníbal Fernández riéndose por televisión cuando decía que ahora cómo van a hacer para pagar los 15.000 millones de dólares que la Corte Suprema acaba de obligar a la Nación para pagar, por ejemplo, la coparticipación federal que había sido violada en el caso de San Luis, que fue el primer caso que la Corte Suprema dictó, y la señora Presidente, ¿qué hizo? Sacó un decreto diciendo que ese fallo lo iba a aplicar a todas las provincias, No sé si te acordás de eso, María. Entonces, digamos, el tema es, ellos provocan un problema, uno trata de resolverlos y encima se te vienen encima diciendo que endeudaste al país. Sí, ¿no? Camila, ¿vos qué opinás? No, le sumo una apreciación a esto, que es no solamente una cuestión de las cifras o de disfrazar un poco la situación económica actual, que es el principal desafío de Sergio Massa, sino que la temporada alta de humo también se refleja en la constante intención de Sergio Massa de anunciar medidas que nunca ocurren, o que ocurren después de 4 anuncios, con lo cual lo que aparenta ser es que tenemos un Ministerio de Economía hiperactivo, que no para de trabajar, cuando la realidad no es esa. Les pongo un ejemplo muy reciente. La semana pasada hubo reunión de gabinete, estuvieron presentes casi todos, primera vez en mucho tiempo, y salieron de ahí diciendo, ahora se va a venir alivio fiscal, vamos a mejorar la situación de quienes pagan impuestos a las ganancias. ¿Alguien vio una medida al respecto? Nada. Lo anuncian 7 veces, recién a la 8ª ocurre, entonces parece que hicieron 1000 anuncios cuando en realidad fue uno solo. Lo mismo que hicieron con la obra pública durante todo el gobierno de Cristina Kirchner. Claro, ya y lo otra, ¿no? Por sí. ejemplo, congelamiento de precios. Dicen, vamos a congelar los precios hasta el 15 de agosto. Ojo con eso. Bueno, lo dijeron ya 7 veces y nunca se confirma. Y te dan a entender, incluso institucionalmente, no solamente uno, no es que estos son off, trascendidos, una charla de un periodista con un funcionario en off, digamos, como decimos nosotros, sino que son comunicaciones institucionales que no se confirman. Entonces, ojo con eso, porque también va a arrancar esto, ¿no? En este Sergio Massa que dice que la campaña es la gestión, van a venir muchas medidas fantasma, que por ahí se materializan, pero mucho tiempo después. Que además, discúlpame, además esto de los controles de precios y del congelamiento de precios siempre fue un fracaso, porque cuando tenés que reponer el stock, te das cuenta que es toda una mentira. Es como la hora 12. La hora 12 existe, sí, pero te pagás 10 veces más. Claro, porque te enchufan los intereses. Cuando vas a comprar vale 100 la heladera y te ponen un 80%, es 180. Ahora sí te lo congelo, pero te lo divido por 12, pero ya te metí un 80% de inflación. Totalmente. Gastón, ¿tenés alguna pregunta para Camila? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el diálogo. No, escuchaba muy interesante esto que plantea ella, como del humo que venden, ¿no? Esto de anunciar una cuestión y pregunta es, Camila, en los últimos ministros que ha habido, porque veo como que el kirchnerismo repite este patrón del humo, los últimos años, ¿qué ministro encontrás de repente en cualquier área, fundamentalmente en economía, que puede ser ese norte de evitar esto del humo, ¿no? De ir por otro sentido, por el sentido de la racionalidad y sobre todo de la información certera, ¿no? Porque uno se pone a buscar y es complicado encontrar nombres. No, tal cual. Considero que el humo es una característica muy particular y muy específica de Sergio Massa, que no significa que no sea generalizada a otros funcionarios que están y que han pasado por el gobierno nacional. Ahora, un ministro de referencia, yo creo que la evidencia misma te da cuenta de que no hubo. Es decir, gobierno tras gobierno no ha habido una buena gestión económica, por lo menos en los últimos 30 años. Esto es mi consideración personal, ¿no? Que ninguno ha logrado estabilizar la economía argentina. No es una opinión, en realidad, es la mera realidad. Con lo cual creo que se vienen tiempos difíciles en los que va a haber que ponerse creativo y con mucha firmeza en el plan lograr confianza. Creo que eso es lo que más ha faltado en esto que vos me preguntás del humo. Lo que ha faltado es un ministro de Economía que inspire confianza y estabilidad. Es uno de los principales motivos por los cuales nadie cree que la Argentina pueda mejorar, por lo menos en el corto plazo. Entonces, quien venga va a tener que tener presente, más allá del plan, de la hoja de ruta económico-financiera para el país en los 4 años que vengan, cuando venga un nuevo gobierno, va a tener que pensar en cómo pueda generar confianza y esperanza en las personas de pensar que el futuro puede ser como ese ministro de Economía lo delinea.
Seguro, porque mira, siempre recuerdo una frase de Julio Hipólito Olivera, el único argentino que pudo haber ganado el Premio Nobel de Economía, que decía que la certidumbre, antes que las medidas que se tomen en el terreno político, es lo más importante para tener un desarrollo económico sustentable en el tiempo y también con que genere el atractivo de un buen clima de negocios. Si nosotros no restablecemos esa confianza, el líder que asuma debe ser proveedor de certidumbre, y hoy no se puede proveer certidumbre porque la única certidumbre que hoy existe, ¿sabes cuál es? La incertidumbre. Entonces, claro, y te cierro sí, con esto la idea, Jorge, porque vos diste en el clavo con algo, que es que en cualquier país, bueno, no cualquiera, pero en los países que han logrado cierto grado de desarrollo, la confianza no te la da una persona, no te la da un ministro de Economía, claro, te la dan las instituciones, las reglas. Pero nosotros hemos irrespetado tanto la norma y respetado tanto el contrato con la propia sociedad, el gobierno claramente, el contrato que tiene con la sociedad y los contratos que va generando a través de las medidas que dicta, se han incumplido tanto que sí, hoy la Argentina se encuentra en la posición de tener que confiar en un ministro. Dios quiera que en el futuro no sea un ministro o alguien o un candidato de la economía no esté esperando al cierre de listas, que no le importe quiénes van a ser candidato a presidente, que le importe que las reglas se van a respetar, venga quien venga. Entonces no necesitemos confiar en alguien, sino en el país, en la estructura del país. La calidad institucional en esto es fundamental. Pensá que Perú, más allá de todos los vaivenes políticos que ha tenido, tiene el mismo ministro de Interior, el mismo presidente del Banco Central, perdón, que desde el año 90. Y esto es claro porque revela que el Banco Central es autónomo, pero acá el Banco Central siempre lo utilizamos para manotear plata que le presta el Tesoro para financiarlo. Esto es lo que... Mirá, hace un par de años atrás yo estaba por motivos académicos en España y de repente me encuentro que hablando con un funcionario español que las cortes, que las cámaras estaban cerradas, que no había gobierno. Entonces le digo, ¿cómo puede funcionar? En mi país, si no hubiera gobierno, tenés... Eso es un caos, esto de Heidi, lo de ayer de tomar edificios públicos hubiera sido un cuento de niños. Y me dice, no, sabe que estamos muy bien, mejor que si tuviéramos gobierno, porque el país camina más, y España no es como me discuten algunos sabios que dicen que yo trato de importar productos sofisticados de naciones nórdicas. España es latino como nosotros, e Italia es igual. En Italia pasó exactamente lo mismo. Estuvieron durante 2 meses sin gobierno y funcionaban. 2 meses, sí. Ahí Tomás estaba viviendo allá y me acuerdo perfectamente. Y yo, ¿pero cómo? ¿No están sin gobierno? Ah, no, acá no. Es más, la gente no está enterada, no, es lo mismo, porque saben que esté quien esté. Ahora está Giorgia Meloni a cargo del gobierno y sin embargo no va a cambiar. Va a haber alguna que otra política, pero ellos saben que tienen un rumbo y nosotros no lo sabemos, ¿no? Funcionan las instituciones. Esa es la diferencia. Exactamente. Eso es lo que me parece que es la clave de todo. Muchísimas gracias por tu participación. Siempre, la verdad que los que no la conocen a Camila, que hemos en algún momento trabajado Está juntos. en La Nación, las conoce todo el mundo a Camila. No, la conoce todo el mundo, pero algunos a lo mejor no conocen, la ven como en televisión y no saben que estudió o está estudiando algunas 3 carreras, o ya terminaste algunas, supongo, que era economía, creo que en su momento, ciencia política y derecho. Ah, sí, tengo novedades al respecto. A ver, Jorge, contame. porque entregué mi último es una examen. genia, esta chica Contame, es una genia y decí la edad que tenés, que porque Vos la podés decir. vos podés. Ayer entregué mi último examen de Derecho, así que me queda el práctico final, dar el último examen del práctico, que no sé si saben, pero bueno, en la UBA se hace 1 año de práctica profesional no rentada, y uno da como un examen final integrador donde cuenta las causas que llevo hoy, etcétera. Exactamente. Bueno, eso me queda, pero las materias, los parciales y todo eso ya está, terminé ayer. Perfecto, felicitaciones. Bueno, y los títulos ya gracias. obtenidos, ¿cuál es, Camí? Bueno, yo me recibí licenciada en Ciencias Políticas, hice un máster en Periodismo, muchos cursos de Economía, pero y me quedaba, bueno, terminar la carrera de Derecho, que el 7 de diciembre estarán ahí tirándome huevos. Ah, vamos a ir. Estaremos. Y qué edad decí la edad. 25. No, así que, bueno, Felicitaciones, mis respetos. Camila.
Y Sí, mi sí, respeto, sí. sí está la juventud que queremos, ¿eh? Que tengan las oportunidades para poder llegar a eso también. Pero 25 recién cumplidos, me parece, ¿no? En Sí. marzo lo cumplí. ¿Cómo te acordás, Jorge? Qué genio eso. Sí, 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 sí. ¿Viste? En marzo, así que Una 25 genia. y... Tenías 23 3 cuando yo hablé por primera vez con vos en radio, así que cuando- viste, ya sí. tenías 25, yo también. Y cuando empezamos, y Qué loco cuando cómo pasa el tiempo, trabajamos en algún Parece momento juntos, 2 tenía minutos. 21. Yo dije, se está volviendo loca, porque en ese momento estábamos cursando las 3 carreras a la vez. Bueno, ya una por lo menos te recibís. Bueno, Cami, la otra- siempre me dijeron tenemos mucha por gente, me dijo, estaba televisión. totalmente demente. Tenemos que madrugar para verte, porque ahora estás en Sí. horario más temprano. Bueno, hasta pero las 8:30 por La Nación Más me encuentran. Por ahí en algunos y otros después momentos también del estás algún... Los fines de semana también te he visto, ¿eh? Los fines, sí, a veces participo muchas veces de la cornisa con Luis Majul los domingos a la También. noche, y capaz alguna salida. A la bueno, mañana también has estado especial. con Viviana Valles, que ahora Sí, está, sí, está, muy bien, maternando. Tal cual. Estuve con Edu Serenellini en los fines de semana el año pasado, pero desde que estoy a la mañana de La Nación Más, tienen la delicadeza de dejarme dormir los fines de semana. Y Está te muy aclaro bien. una cosa, Luján, María Luján Batallán de esto sabe bastante, porque aparte de abogada, mediadora, es periodista y durante muchos años tuvo un programa donde yo ahí la conocí, era una niña, recién empezaba, en la época en que no había esta proliferación de programas políticos, en No. un programa se llamaba Último Momento, ¿no? Sí, los Iba martes por- a las 22. iba Empecé en por- CBN, después por América. CBN y América cuando no CBN, existía claro, La sí, sí, Nación sí. Más, no existía No. TN. Es No, más joven. TN sí, TN ya existe. Empezaba, pero era el... Y había pocos programas televisivos y Sí, todo el 10 mundo años hicimos se eso. peleaba para ir ahí. Yo, Es cierto. yo era planta permanente casi. Bueno, muchísimas gracias, Cami. Te felicitamos nuevamente. Un beso Un gigante. Muchas abrazo, gracias a ustedes. Camila.